nombre es Federico Aringoli, soy periodista de Río Negro y colaboro con Neuquén al Instante, que es en quien estuvimos más tiempo cuando ocurrió la tragedia y los días posteriores con las tareas de rescate acá en ese pueblo. A nosotros nos pasó algo fortuito dentro de lo que fue la tragedia, y después trabajamos con una dinámica bastante subida de tono que no nos permitía ir chequeando demasiado. Estábamos trabajando, yo estaba en el lugar con una webcam y con una netbook, y lo que tratábamos de hacer es ir recopilando la información que se conocía en el lugar a través de los funcionarios que estaban dando información, algunos, no todos, y por otro lado manteníamos contacto en teléfono con colegas que estaban sentados frente a una computadora escuchando las radios, siguiendo los canales de televisión. En un primer momento no sentimos la necesidad o no vimos la presión de tener que por la particularidad de nuestro medio, la necesidad de tener que competir o tener información mejor o nueva respecto de lo que ya se venía diciendo. Nuestra apuesta era tratar de transmitir de alguna manera lo que se estaba viviendo en el lugar y cómo se desarrollaba el hecho. No nos dejamos llevar por la cantidad de versiones que existían en el lugar, algunas coincidentes y hasta de fuentes oficiales, pero nos parecía que por estar mirando lo que estaba sucediendo y por cómo se estaban dando los hechos no había condiciones para poder afirmar lo que se estaba diciendo. Gente que estaba 2 metros más adelante que nosotros y teniendo el mismo panorama. Creíamos que en algún momento que podíamos aportar algo distinto. Sabemos que no tenemos capacidad para competir contra el desarrollo de los medios tradicionales, para competir quizás con los contactos y con los contenidos de las radios, pero sí sabíamos que podíamos aportar las imágenes desde el lugar y de alguna manera traer a nuestra comunidad, a nuestros lectores, mucho más cerca de lo que estaba sucediendo. La idea nuestra fue garantizarle de alguna manera la posibilidad de que estuvieran, si no observando lo que pasaba, comentándoles lo que pasaba casi, no inmediatamente, pero sí con continuidad y tratando de mantener una coherencia en la que no tuviéramos que dar pasos hacia atrás, porque eso nos iba de alguna manera a derrumbar lo que veníamos haciendo. En concreto la pregunta sí, lo que nosotros vinimos a buscar o tratamos de transmitir es las posibilidades que nos daba técnicamente el medio, que era estar en algún momento en vivo o poder generar imágenes y después descargarlas y transmitirlas, mostrando un poco la escena, contando de alguna otra manera el hecho por fuera de las palabras y del texto. La característica de nuestro medio nos lleva a veces a cometer errores, a llegar a afirmaciones que todavía no están del todo cerradas. En ese sentido lo que tratamos de hacer es identificar la gravedad o el peso de las cuestiones que se están diciendo y se están haciendo. Hubo errores que nosotros tratamos de no ir por ese camino en la cantidad de las víctimas fatales. Nos parecía que había otros datos que eran mucho más relevantes para el momento, pese a que con los cierres de los diarios impresos se buscaba definir alguna cuestión, tener hechos palpables, cantidades, números. Nosotros tratamos de mantenernos de alguna manera un poco ajenos a esos, pero sin estar separados. Mentiría si dijera que en un momento cuando se empezaron a confirmar, que incluso lo hicieron voces oficiales, que había víctimas fatales, no lo pusimos y dijimos que podía ser hasta tantas como lo venían diciendo ellos. Sé que otros colegas y otros medios fueron un poco más allá y creyeron que ese era el dato que le interesaba a la gente, efectivamente saber cuántas víctimas fatales y quiénes eran y cuántas más iba a haber. A nosotros nos pareció por ahí que la cuestión pasaba por otro sentido, por otra dinámica del hecho que tenía que ver con lo que estaba pasando acá y las novedades que pudieran llegar a ocurrir desde este lugar. No sé si de parte de nosotros, pero sí por lo menos la información oficial no estuvo bien manejada. Creo que en un momento hubo información. A nosotros nos pasaba que estábamos acá y hablábamos con las redacciones o con nuestros colegas, y los que estaban manteniéndose en comunicación telefónica con otros funcionarios tenían otra información, que los mismos funcionarios acá no la daban. Entonces la información en ese sentido se manejó mal. Quizás hubiese estado mejor, no sé si lo deberíamos plantear nosotros, que se organice de una mejor manera, que se plantee un escenario al cual acceder con información actualizada, información confiable, porque incluso entre las voces más salientes de los funcionarios eran divergentes.
Eso en relación a poder ir manejando todos más o menos la misma información, más allá de las fuentes que maneje cada uno y la profundidad que pueda darle a eso. Pero tiene que ver ya, me parece, con la organización de la información oficial. En relación al trabajo periodístico, creo que el límite ese es el límite profesional. Se pueden plantear cuestiones técnicas, me parece, del trabajo, pero en relación a lo profesional es un poco lo que uno construye y los valores que uno se va poniendo. En definitiva esto, más allá de lo que yo comentaba recién, que quizás un medio puede darte ventajas en un sentido, eso no te habilita a otra cuestión de temas que son sensibles también de lo que viene pasando, a incorporarlos como información sin que eso esté laburado, que haya una confirmación o que haya menos un par de confirmaciones. No alcanzaría con uno. Usamos la información, nos llega a través de un mensaje de texto. Y ahí, bueno, volamos a las radios y fuimos a los sitios. Y en los sitios algo se anticipaba, pero no se sabía bien qué es. Y en las redes sociales empezaron a circular algunas cuestiones. Pero básicamente traté de guiarme por las redes sociales, los perfiles de periodistas que yo tengo reconocidos, y sí a personas que iban hablando sobre el tema o otros perfiles que iban hablando sobre el tema, tomaba alguna referencia, pero una información más que se podía contrapesar, digo, no tenía carácter de verdad. Sé que después muchos de los videos que se difundieron o de las fotos que se difundieron fueron tomadas por particulares, incluso algunos con mejores tecnologías con las que trabajamos nosotros en las redacciones o en los sitios web, como es el caso que me tocó a mí.